Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Quiero empezar hablándote de un hombre, Constantino de Tárnava. No sé si hayas escuchado hablar de él, Constantino de Tárnava. Si no has escuchado de él, deberías. Quizá te suena como un hombre de la época del Renacimiento, ¿no? Constantino de Tárnava, como un artista, un pintor. La verdad es que fue la primera persona que realizó en Latinoamérica la transmisión radial en vivo. La primera transmisión por radio en vivo de la historia de Latinoamérica la hizo Constantino de Tárnava. Y deberías de conocerlo porque es mexicano. Bueno, fue mexicano, específicamente de Monterrey. Un saludo y bendiciones a toda la gente que se conecta desde Monterrey. Imagínate en 1921, hace 100 años. El año pasado se cumplieron 100 años de aquella transmisión histórica, la primera vez que hubo una transmisión en vivo por radio. Ahora tratemos de imaginarnos cómo era ese mundo. Y por más esfuerzos que hagamos, nos vamos a quedar cortos. ¿Te imaginas un mundo sin radio? No podías prender el radio, no podías subirte a tu coche y prender la radio porque no había, es más, a duras penas había coches todavía. El coche era una invención reciente todavía. La electricidad era una invención reciente todavía, tenía pocas décadas. No había dónde escuchar música. Así que es la razón por la cual la gente de antes siempre había alguien que tocaba el piano, o tocaba el violín, o cantaba. Porque era la única forma de escuchar música. No había otro. No había Walkmans. No había Spotify. O tocabas un instrumento en casa o ibas al parque a escuchar a los cilindreros. No había otra manera, un mundo en silencio. Y no fue hace tanto tiempo, 100 años te puede parecer mucho, pero aquí en la congregación conocemos personas de 100 años. El padre de nuestro hermano Heriberto está próximo a cumplir 100 años. Natalia, que la acabamos de visitar, la mamá de nuestra hermana Gina, ya tiene más de 100 años. No fue hace tanto tiempo. Un mundo en silencio. Ahora todo mundo está conectado a la música. Escuchamos música aunque no queramos. Te subes al coche y hay música, en las calles hay música, los centros comerciales tienen música y todo el mundo está conectado con sus audífonos escuchando música. Es la generación con los oídos más ocupados en la historia de la humanidad. Nunca había habido una generación con oídos tan ocupados como esta generación. Si trajéramos a esas personas aquí, yo creo que el ruido sería un impacto para ellos. Tenemos los oídos ocupados. Y quizás es la razón por la cual esta generación ha dejado de escuchar realmente lo que es importante. Es una generación que ya no escucha a sus padres como antes escuchábamos a los nuestros. Es una generación que ya no escucha consejo. Ya no quieren escuchar consejos. Hay hasta un dicho que si quieres llegar a viejo, escuches consejo, algo así, ¿no? ¿Cómo va? El que no oye consejo no llega a viejo. Exactamente. Fíjese, ya hasta se nos olvidó como en el refrán. Y lo más lamentable es que hemos dejado de escuchar a Dios. Hemos dejado de escuchar a Dios. Y uno de los propósitos por el cual Dios nos reúne aquí es para que escuchemos su voluntad. Para que escuchemos su palabra. Por eso ese libro que tienes en las manos no se llama el libro de Dios, ni los dichos de Dios, ni los escritos que hablan de Dios, sino la palabra de Dios. Porque la palabra debe de ser escuchada. Se escucha espiritualmente. Y hemos dejado de escucharla, hemos dejado de escuchar sus preceptos, hemos dejado de escuchar sus mandamientos. Yo no sé si tú sepas cuál es el primer mandamiento. ¿Alguien sabe cuál es? Amarás a Dios, ¿no es cierto? Ese es el primer mandamiento. Bueno, no exactamente. Para que vean cómo no prestamos atención, vamos a la Biblia. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5.
Sí, ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Sin embargo, cuando la Biblia se escribió no tenía versículos. No estaba el versículo 4 ni el versículo 5. Así que lo que vamos a leer ahorita, que es el 4 y el 5, es parte de una misma oración, de una misma sentencia, ¿de acuerdo? Y fíjate cómo empieza realmente. Dice, escucha, oh Israel. Así empieza el primer mandamiento. No empieza con amarás a Dios. Dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. De todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Así que el primer mandamiento realmente es escucha. Dios es uno, y ama a ese Dios. Amén. Así que debemos escuchar. Porque en la Biblia, el sentido más importante es el oído, no es la vista. Para nosotros, carnales me refiero a que somos carnales en naturaleza, no de que eres mi carnal, ¿eh? Para nosotros, carnales, el sentido más importante es la vista. Pero para Dios no. Para Dios es el oído, y por mucho. Por eso en tantas ocasiones vemos que en la Biblia se dice, habéis oído o escucha. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Jesús, cuando dio esa enseñanza que le estábamos recordando hace unas semanas, del hombre prudente y el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y el otro sobre la roca, dice, pero el que escucha estas palabras y las pone en práctica es como un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Pero el que escucha y no pone en práctica es un hombre insensato, que lo que le espera es una gran ruina. Así que dile a la persona que tienes al lado, escucha lo que Dios te va a decir hoy. Pero dígaselo. Escucha. Escucha lo que Dios te va a decir hoy. Dios te quiere decir algo hoy. Y esto es lo que Dios puso en mi corazón que te compartiera. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. Si alguien se ha preguntado alguna vez, pastor, ¿cómo prepara usted sus sermones? ¿Tiene usted algún calendario? ¿Tiene usted alguna liturgia que va siguiendo? No. Yo me encierro a escuchar la voz de Dios. Y hasta que no tengo una instrucción de parte de Dios, no salgo. Porque quiero que recibamos una palabra de parte de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Escucha, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer lo correcto, porque a su tiempo cosecharás si no desfalleces. Esa es la instrucción de Dios para nosotros hoy. Que no nos cansemos. Y que no nos cansemos de hacer lo correcto. Porque pocas cosas cansan tanto como esforzarte y no ver resultados. Es un agotamiento total. Esforzarte por hacer algo bueno, o esforzarte haciendo lo bueno, o esforzarte haciendo lo correcto, y que no pase nada. Es espantoso. Yo no sé si has hecho dieta y te aplicas toda la semana y te pesas y no bajaste nada. Es horrible. Es espantoso. Porque dices, pero ¿por qué? Si hice todo lo que tenía que hacer, debería de estar bajando y esto es lo de menos, un ejemplo tonto. Cuando nos esforzamos en un matrimonio, cuando nos esforzamos en una familia, cuando nos esforzamos en un negocio, cuando nos esforzamos en salir adelante de un problema haciendo lo correcto y no lo logramos, es muy frustrante. Porque no entendemos por qué
haciendo lo correcto nos va mal. Y yo sé que aquí hay muchos en esa situación. De otra manera, Dios no hubiera inspirado este mensaje. Estoy haciendo lo correcto y no me salen las cosas. ¿Por qué? Bueno, la instrucción de Dios: no te canses. No te canses de hacer lo correcto, porque en su momento vas a cosechar. Bueno, pero ¿por qué no ahora? ¿O cuándo? Aquí viene otra palabra de Dios para nosotros, Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Romanos 11:33 nos deja saber que los caminos de Dios son inescrutables, son incomprensibles, son imposibles de entender. Ok, estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cuándo lo voy a lograr? No lo sabemos. Y no entendemos. Y Dios nos dice: ni trates de entenderlo. Porque por más que lo quieras entender, mis caminos son inescrutables. Imposible que tú comprendas. Mis pensamientos son mucho más elevados que los tuyos. Yo estoy viendo cosas que tú no estás viendo. Yo estoy contemplando variables que tú ni siquiera sabes que existen. Así que no trates de comprender cómo actúo. Solamente confía. Confía, porque mis caminos son misteriosos, dice el Señor. Mis caminos son extraños. Mis caminos no son tus caminos. Así como tú crees que vas a salir adelante, así como tú crees que vas a sacar tu matrimonio adelante, así como crees tú que vas a prosperar, así no es. Así no es. Y aunque te lo explicara, no lo ibas a entender. Así que lo que debes de entender es que mis caminos son inescrutables, pero mi voluntad para tu vida no es un misterio. Mis caminos serán misteriosos, pero mi voluntad para tu vida no. Te lo he dejado saber una y otra vez con toda claridad. Mi voluntad para ti es buena, agradable y perfecta. Te amo con amor eterno. Mis pensamientos de ti son pensamientos de bien, no de mal, para darte un futuro y una esperanza, para darte el fin que esperas, dice el Señor. Así que su voluntad no es un misterio. El misterio es cómo lo va a hacer. Y Él nos anticipa: lo voy a hacer de una forma que no te imaginas. Lo voy a hacer de una forma que tú jamás lo harías, porque si te lo imaginaras ya lo hubieras hecho. Si supieras cómo, no estarías donde estás. Como no sabes cómo, y yo sí, sigue mis instrucciones. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en mí, dice el Señor. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. No te apoyes en tu propia inteligencia, dice otra versión. Esa inteligencia, entre comillas, esa inteligencia que no entiende que desobedecer a Dios no es ir en contra de Dios. A veces decimos: no, es que eso que estás haciendo va en contra de Dios. Nada se puede levantar en contra de Dios. Dios es todopoderoso. A veces usamos expresiones que no son del todo correctas, eso va en contra de Dios. Dios es Dios. No entendemos, porque somos muy inteligentes, que ir en contra de Dios en realidad es ir en contra del plan de Dios para nosotros. Es ir en contra del proyecto de prosperidad, de bendición y de sanidad que Dios tiene para ti. No estás yendo en contra de Dios. Nada se puede levantar en contra de Dios. Estás yendo en contra de ti mismo cuando desobedeces a Dios. ¿Sí, amén o no amén? Entonces, lo que es desobedecer, lo que es rebelarnos a la voluntad de Dios, a los preceptos de Dios, es rebelarnos en contra de su plan para nosotros. Cuando nosotros decimos: sí, Dios dice que me comporte de esa manera, pero es que así no funciona. Es que Dios no sabe que el que no tranza no avanza. Estás yendo en contra del plan de Dios para tu vida. Sí, yo sé que Dios dice esto, pero es que Él no sabe. Él inspiró la Biblia hace muchos siglos. Él no sabe lo que es la modernidad.
y actúas en consecuencia, estás yendo en contra del plan de Dios para tu vida. Te estás boicoteando solo. La instrucción es clara. Debemos hacer el bien y no cansarnos. Hacer el bien siempre, aun cuando no tenga sentido para nosotros. ¿Cuándo hacer lo correcto no tiene sentido para nosotros? Cuando va a afectar tu popularidad, cuando va a afectar tu reputación, cuando te importa más lo que opine la gente que lo que opine Dios, cuando te afecta en tu bolsillo, cuando te afecta en tu comodidad. Ahí, cuando no es conveniente, es cuando debemos de seguir haciendo lo correcto, porque no tiene sentido para nosotros, pero para Dios sí tiene sentido. Para Dios sí tiene sentido. Y para aquel que le da sentido al universo, su opinión es: no te canses de hacer el bien. Sigue haciendo lo correcto. ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Cuáles han sido los resultados de confiar en Dios? Yo no conozco a nadie que me haya dicho: yo confié en Dios y me fue terriblemente. Terminó yéndome muy mal. No, conozco gente que le terminó yendo muy mal porque se cansó de hacer lo correcto. Pero muéstrenme a alguien que diga: no, yo llevo 50, 60, 70 de fidelidad y Dios me ha traicionado. No conozco un solo caso. Conozco el caso de desertores, de gente que le da la espalda a Dios. Pero si vemos la Biblia, el resultado de confiar en Dios es lo que llevó a Josué del desierto a la tierra prometida. El resultado de confiar en Dios es lo que hizo que David pasara de ser pastor a ser rey. El resultado de confiar en Dios fue lo que convirtió a Pedro, un pescador, en un apóstol. Ese es y ha sido y será el resultado de confiar en Dios. Aún cuando las circunstancias no nos son favorables. Por eso Dios nos muestra las historias de estos personajes en dos partes. Porque la vida de todo hombre en Cristo tiene dos partes. El tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. El tiempo en el desierto y el tiempo en la tierra prometida. El tiempo de la prueba, el tiempo de la victoria. Por eso hay que entender los tiempos. Y es la importancia del segundo tiempo. Sabemos que lo que bien inicia, bien acaba. Pero a veces las cosas no inician bien. O iniciaron bien y se descompusieron en el camino. Bueno, no es tan condenado a que termine mal. Por eso, en los deportes, en la mayoría de los deportes, hay un medio tiempo que separa el primer tiempo del segundo. Ese medio tiempo, ¿para qué sirve? ¿Para qué lo inventaron? ¿Para qué lo pusieron? Mucha gente dice, pues para que descansen. No es el propósito realmente del medio tiempo. Porque si fuera para que descansaran, pues que el partido nada más tenga un tiempo y ya. Lo que el físico puede llegar a dar y ya, porque ahí ven todo y se acabó. Realmente el medio tiempo, su función principal es replantear la estrategia. Replantear la estrategia para que si vas perdiendo puedas remontar. Y para que si vas ganando te mantengas con la estrategia correcta para no perder. Es por eso que no importa cómo termina el primer tiempo, no importa cómo se vayan al vestidor. La historia nos muestra que se puede remontar. Y si se puede remontar en un partido de fútbol, se puede remontar en la vida. Estoy convencido que este es un medio tiempo que Dios nos trae para que descansemos en su palabra y para que replanteemos la estrategia que estamos siguiendo. Y aquí, nuestro entrenador, nuestro estratega máximo, que ¿qué creen? Nunca ha perdido un partido. Nunca ha perdido una batalla. Nunca. Nos da una instrucción. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Con esa instrucción debemos de salir al segundo tiempo de nuestra vida. Esa es la instrucción del maestro.
Todos estos hombres tuvieron un primer tiempo terrible. Terrible. Pero finalmente hicieron caso y remontaron. Y hoy son ejemplo de fe. El mundo sí está conectado como nunca antes, pero somos las personas que nos hemos desconectado, ignorando la ley suprema de la Escritura. Fíjate, de todas las leyes que hay, la Biblia califica de suprema una ley. La ley suprema, la ley máxima, la ley real, dice otra versión, la ley de oro. Yo no sé qué ley estés siguiendo, pero si no estás siguiendo la ley suprema, estás cometiendo un error estratégico gravísimo. ¿Cuál es esa ley suprema? Santiago 2:8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una ley suprema, es una regla suprema. No puedes infringirla, sería muy tonto hacerlo. Amar al prójimo como a uno mismo. Y nosotros hemos creído y entendido que amar es besar, que amar es acariciar, que amar tiene tintes románticos. No es así. No es así. Fíjense, cuando yo era joven, hace apenas, había unos dibujitos que se hicieron muy famosos. Yo no sé cuántos aquí los vayan a recordar. Eran muy, muy famosos. Eran dos dibujitos de un hombre y una mujer. Yo me quiero imaginar como un Adán y una Eva, que se llamaban Amores. ¿Sí se acuerdan? Y decían, amor es llevar flores. Amor es nunca querer colgar el teléfono. Amor es sentir mariposas en el estómago. Y así eran puras cosas de lo que era el amor. Y estaban estos muñequitos desnuditos, así siempre, un hombre y una mujer. Bueno, esa es la idea de amor que nosotros tenemos en esta tierra. Hay una canción que dice, el amor es una cosa esplendorosa. No sé también si recuerden esa canción. Híjole, ahora sí yo estoy viejo, me sentí viejo ahorita, horrible. El amor, la película de Love Story, una historia de amor, te hizo una frase icónica que amor es nunca tener que decir lo siento. ¿No? ¿Nadie? ¿Vamos yo? Bueno, esas son las características que nosotros creemos, las cualidades del amor según el hombre. Pero ¿qué crees? No son las que Dios marca. La primera característica del amor a la luz de la palabra de Dios es que el amor es sufrido. El amor no es una cosa esplendorosa, el amor no es sentir mariposas en el estómago, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Y Dios es amor. Amor es hacer lo que se tiene que hacer por el bien de otro. Eso es amar. Amar es decidir hacer lo que tenga que hacerse por el bien de otro. No es darles por su lado, no es llenarlos de besos nada más. El amor es sacrificial y el amor llega a ser sufrido. Fue lo que Dios hizo con su máxima muestra de amor. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros. ¿Dónde están las maripositas en el estómago ahí? ¿Dónde está lo tierno ahí? ¿Dónde está lo agradable? ¿Dónde está el color de rosa? En Jesús entregando hasta la última gota de su sangre. Eso es amor. Y Dios hizo eso para nuestro beneficio, porque nos ama. Y ese mismo Dios que envió a su Hijo por nuestro bien nos dice, no te canses de hacer el bien. No es solamente una instrucción de tipo moral, sino que es
una forma en la cual Dios nos quiere bendecir. Y tú dices, pero ¿cómo? Si me está diciendo que le haga bien al otro, eso no me hace bien a mí, eso le hace bien al otro. No, te hace bien a ti. Si Dios dice que lo hagas, es por tu bien. No solamente por el bien del otro, por tu bien también. Nos conviene hacerlo, porque todo lo que salga de nosotros va a volver a nosotros. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Y qué ha hecho nuestro enemigo espiritual? Desconectarnos para que busquemos hacernos bien únicamente a nosotros mismos, donde no hay bendición de parte de Dios. La bendición dice, vas a cosechar si no te cansas de hacer lo correcto, si no te cansas de bendecir. Y nos hemos dividido en razas, en colores, en denominaciones, en clases, en códigos postales, cuando la Escritura dice que una casa dividida no puede prevalecer. No hemos escuchado a Dios que nos dice que su materia prima son personas. Lo que Dios le encanta usar son personas. Dios habla, Dios enseña, Dios consuela, Dios instruye, principalmente por medio de personas. Cuando uno está enfermo y le ora a Dios, Dios hace milagros de sanidad. Muchos aquí somos testigos de milagros de sanidad. Pero en la mayoría de las ocasiones nos cura por medio de una persona, de un doctor. Cuando le hemos pedido a Dios ayuda en un momento de necesidad, Dios puede cubrirlas de formas milagrosas que rompen las leyes naturales, pero normalmente nos va a enviar una persona, nos va a enviar a uno de sus hijos o una de sus hijas a ayudarnos en esa necesidad. Cuando estamos tristes, Dios podría enviar un ángel a consolarnos, pero normalmente va a enviar a un vecino, va a enviar un hermano, va a enviar una hermana, porque a Dios le encanta usar personas. Por eso se nos deja saber que la iglesia somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo es el que abraza, el cuerpo es el que besa, el cuerpo es el que se traslada. Esa es nuestra función. Y trasladarse es cansado, cargar a alguien es cansado. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Porque Dios nos deja saber que Él estructuró y diseñó el universo de una forma incomprensible para nosotros, para bendecir a aquellos que bendicen. El universo, ponme atención, no sé cómo funciona, pero sé que funciona. Me consta que funciona. El universo, Dios lo diseñó de tal forma que termine bendiciendo a aquel que bendice. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré. ¿Saben para qué? Para que seas de bendición. Eso le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir. Y Abraham, ay, ¿por qué? ¿Porque soy buena gente? ¿Porque he sido obediente? ¿Porque te caigo bien? No, te voy a bendecir porque yo sé que tú vas a ser de bendición. Te voy a bendecir porque yo sé que no vas a retener las bendiciones para ti. Vas a bendecir a los demás. Y por esa característica que tú tienes, te voy a bendecir en gran manera. Todas las naciones serán bendecidas por tu causa. La Biblia nos deja saber que en una ocasión Dios le revela algo a Abraham, porque dice Dios, yo sé que Él va a instruir a sus hijos en la palabra. Por eso le voy a dar esa información, por eso lo voy a bendecir, por eso lo voy a revelar, porque es un hombre que va a hacer lo que sea necesario para que su generación me siga. Y estamos hablando de Abraham. Y le promete a un hombre de 100 años tener un hijo, cuando él ya no podía, ya no tenía el vigor físico para tener un hijo. No tenía ni el vigor él ni su mujer, Sara, una anciana, que ya no estaba en edad de procrear, pedía déjate la edad, ni cuando estuvo en edad de procrear lo pudo hacer. Era estéril y anciana, y él anciano. Pero Dios le había dado una instrucción y él escuchó esa promesa y la aceptó. Fíjate lo que nos dice Romanos 4:19. Acompáñame rápidamente a Romanos 4:19. Hablando de Abraham, dice, su fe no flaqueó. Y recordemos que la fe viene por él oír. Él escuchó esa promesa y dice, y su fe no flaqueó, nunca flaqueó.
Dice, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara, su fe no flaqueó. Fíjense, su esperanza estaba puesta en la promesa de Dios. Él estaba consciente que él no podía. Él estaba consciente que Sara no podía. De hecho, dice que él reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Él lo reconocía. O sea, Abraham se veía al espejo y se veía y decía, no hay forma. Y dice que su cuerpo estaba como muerto, no él. No sé si entiendes lo que está diciendo la Biblia. Dice, no hay manera, esto está muerto. No hay forma. Esta historia se acabó. Ya hizo lo que pudo hacer cuando pudo hacer. Él reconocía, pero su fe no flaqueó. Y aún así, fíjate, y esto es tremendo, aunque su fe nunca flaqueó, aunque nunca dejó de confiar en Dios, hubo un momento donde sí se apoyó en su prudencia, se apoyó en su inteligencia y dijo, yo tengo una promesa y Dios va a cumplir esa promesa, yo lo sé, no tengo duda. Pero como yo soy muy inteligente, me acabo de dar cuenta que es con Agar y no con Sara, porque Sara no va a poder. Entonces yo, que soy tan prudente y tan inteligente, me estoy dando cuenta de que Dios no me dijo algo que yo debo de hacer, que es acostarme con mi sierva. Y ahí fue cuando Abraham comete el peor error de su vida. Por no escuchar con atención. Creía, su intención era buena, pero se apoyó en su inteligencia, en lo que a él le parecía lógico. Veía que pasaba el tiempo, Dios me prometió, aquí no pasa nada. Y aquí hay una mujer joven, es ahora o nunca. Y tuvo un hijo, Ismael, que le iba a causar lágrimas. Iba a complicar todo. Hoy las cosas siguen complicadas por esa decisión de Abraham. Más de 3,000 años después, se sigue pagando una consecuencia a ese error de Abraham, a ese problema por no escuchar a Dios. Pero fíjate que sin embargo, a pesar de los errores de Abraham, así como a pesar de nuestros errores, por apoyarnos en nuestra prudencia, que va a traer dolor y va a traer calamidad, Dios, que es tan bueno, terminó cumpliendo su promesa porque su fe no flaqueó. Y fíjate a qué nivel. Muchas generaciones después, está José en un pozo. Sus hermanos lo quieren matar. Y si no murió es porque el pozo estaba seco. Si no hubiera muerto ahogado. Y ahora los hermanos están en una problemática porque dicen, nosotros esperábamos que se ahogara y resulta que el pozo está seco. Ya no lo podemos sacar porque va con el chisme y se nos arma la gorda. Entonces, ¿qué hacemos con él? Y empiezan a decir, hay que matarlo, vamos a matarlo. Ya, mátalo. Interviene y dice, no, pero ¿cómo vamos a matarlo? Tampoco, vamos a pensar. No, es que no hay nada que pensar, vamos a matarlo. De veras, sí, matémoslo. Y en ese momento van pasando unos esclavistas. Dice uno, entonces, que en lugar de matarlo, vamos a venderlo como esclavo. Que está terrible, pero pues es mejor que te vendan como esclavo a que te maten. Bueno, esos que pasaron traficantes de esclavos eran ismaelitas. Eran descendientes de Ismael. Dios usó aún ese error de Abraham para bendecir a José, para sacarlo de una problemática, porque los caminos de Dios son misteriosos, son inescrutables. Por eso la Escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién de aquí ama a Dios? Ok, todas las cosas te ayudan a bien. Aún ese pozo en el que te metieron o te metiste, Dios lo va a terminar usando para bien. Si amamos a Dios. Y el que ama a Dios, escucha a Dios.
retoma el camino. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 25. Luego buscan el versículo, te lo voy a leer, porque es una parte de la escritura que me impacta. Abraham reconocía que su cuerpo estaba como muerto, que no había forma, no había manera, pero confió en Dios. Y tuvo Ismael. Y después de ese error, Dios le dio el vigor físico para tener a Isaac, que era el hijo de la promesa. Y normalmente creemos que ahí termina la historia de Abraham. Pero en Génesis 25 se nos narra que Sara muere. ¿Y qué hace Abraham? Dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, a Joxán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Pues no, que no podía. No podía con uno. No podía con uno. Bueno, se equivocó, pudo con dos. Pues todavía años después, finalmente, el angelito terminó con 8 hijos. ¿De dónde sacó ese vigor si no lo tenía? La escritura dice que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, que levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aquí está Abraham, cual que no se podía, voy por más. Porque confió en Dios. Porque confió en Dios. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 11. Escucha lo que Dios te promete hoy. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Amén. Nada más una persona dijo amén. Dios te dice, escucha, vas a ser enriquecido en todo sentido. Yo no sé en qué crees tú que debes ser enriquecido. Pero Dios dice, te voy a enriquecer en lo material, en lo emocional, en lo espiritual, en lo familiar, en lo laboral. Te voy a enriquecer en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Ahí no dicen amén. Te voy a enriquecer en todo sentido con un propósito, dice el Señor, para que puedas ser generoso. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Dios bendice para que seamos de bendición. Para que seamos generosos. ¿Y sabes dónde se prueba la generosidad? En la dificultad. En la escasez. Un multimillonario que deja 1,000 pesos de propina no es generoso. Una persona que hace el esfuerzo de bendecir a un mesero es un hombre generoso. Y ese tipo de personas son a las que Dios va a bendecir. Y la generosidad y la bendición va mucho más allá de lo que puedas dar o ofrecer en metálico, que es lo que menos valor tienes. Dios nos va a bendecir en todo sentido para que seas generoso en tus palabras. Esa generosidad que tanta falta hace. Generoso en tus pensamientos, generoso en tu tiempo, porque es más fácil dar dinero que dar tiempo. Es más fácil dar dinero que dar un abrazo. Es más fácil dar dinero que detenerte sin ningún interés a atender la necesidad física, emocional o espiritual de un semejante. Debemos de ser generosos. No hay en la Escritura nadie que Dios haya bendecido sobremanera que no haya sido generoso. De Abraham se habla que por donde caminaba habría pozos. Él se dedicaba a 2 cosas. Construir altares, hacer pozos, una tercera también, y tener hijos. 3 cosas se dedicaba Abraham. Por donde andaba. Abriendo pozos que él sabía nunca iba a usar. Y que terminaron siendo de bendición para su generación. Y lo mismo es el caso de David.
No eran hombres perfectos, eran hombres que escuchaban a Dios. Dios le prometió a David que sería rey, cuando no había manera de que fuera rey, cuando no existía la mínima posibilidad de que él fuera rey. Un jovencito desamparado, sin recursos, sin contactos, sin influencia, despreciado por sus propios hermanos, por su propio padre. Pero llegó el día en que entró al palacio. Él siempre se aferró a esa promesa. Quizá hoy recibes esta promesa de Dios cuando no ves manera, no hay forma. Dios tiene una forma. Y es una forma extraña, es una forma misteriosa. Pero como David, vas a tener que enfrentar gigantes. David enfrentó reyes extranjeros. David enfrentó a su propio rey. David tuvo que sobreponerse a su propia familia, pero defendió su promesa. Nunca dudó de la promesa de Dios, al igual que Abraham. Y yo me imagino a David en sus peores momentos, cuando estaba huyendo, viviendo entre las cavernas, o a punto de enfrentar a Goliat, decir: ¡ay, este está muy grandote! Y trae una espada y una jabalina y yo nomás traigo mis piedritas. Pero Dios me ungió para ser rey. Dios me prometió que yo iba a ser rey. Y este gigante no es más grande que las promesas de Dios. Sí, ahora estoy en cavernas, tengo que huir por mi vida. Pero Dios me ungió. Dios me prometió que yo iba a ser rey. Solamente tengo que hacer lo que Dios me pide que haga, aunque yo no lo entiendo. Perdonarle la vida a este desgraciado que me quiere matar por nada. Porque yo tengo una promesa de Dios. Y tú tienes una promesa de sanidad. Tienes una promesa de restauración. Tienes una promesa de prosperidad. Tienes una promesa de paz emitida y sentenciada por el mismo Dios de Abraham y el mismo Dios de David. Es el mismo Dios. A veces nos cansamos. Por eso Dios nos dice: no te canses de hacer el bien. Pero es que este diagnóstico, Dios te dice: tu sanidad nunca ha estado en manos de un médico. Ya veré yo si lo uso o no. Pero nunca ha estado en manos de un médico, está en mis manos. Es mi decisión. Tu matrimonio es que mi esposa no cambia, mi esposo no cambia, la suegra no cambia. Dios te dice: la suegra no va a cambiar nunca. Tu matrimonio está en mis manos, no te canses de hacer el bien. Yo sé cómo enderezar los caminos. Es que el mercado, es que mi negocio. Tu prosperidad no depende del mercado, no depende de la bolsa. ¿Quieres que dependa? Adelante. O no te canses de hacer el bien. Y a su tiempo vas a cosechar, si no te das por vencido. Dios te dice: tu palacio viene en camino. No te canses. Dios sabe que es difícil ser buen padre. Dios sabe qué difícil es ser una buena madre en estas épocas, una buena esposa. Dios sabe lo que significa ser una madre soltera en estos tiempos. Salir a la calle a ganarse el pan honestamente. Dios sabe lo difícil que es ser joven. Ser un joven, una jovencita, rodeados de tentaciones, de invitaciones, de atajos. La instrucción es: no te canses de hacer lo correcto. Cuando Dios ungió a David, le dijo: vas a ser rey. Tú no sabes cómo, tú no sabes cuándo, pero vas a ser rey. Y David se decía a sí mismo: yo voy a ser rey. Por eso él no me puede detener. Yo voy a ser rey, tengo esa promesa. Por eso Saúl no va a poder privarme de la vida. ¿Y cómo sabía David que iba a ser rey? Porque Dios se lo dijo. ¿Sabes qué nos dijo a nosotros Dios? Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Nosotros tenemos una promesa y por esa promesa sabemos que vamos a conquistar y que vamos a bendecir. Así que deje de sentirse la víctima. Usted no es una víctima. Usted es un linaje escogido. Usted no es una víctima. Usted es un real sacerdocio. Usted no es una víctima. Usted ha sido adquirido por la sangre preciosa del Cordero. Y esta no es una iglesia de víctimas. Porque en Cristo no somos víctimas. En Cristo somos más que... ¿De cómo si lo sabe? Escúchelo y créalo. No te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo vas a cosechar si no te das por vencido. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escot. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.